Bueno, vamos a iniciar esto hablando de la durabilidad en el sistema penal. Mi consejo en lo que he investigado es que uno tiene que entrar en una confianza, abogado-cliente, una confianza importante y empezar como una narrativa consistente. ¿A qué me refiero con eso? Que debemos ser muy precisos en lo que se le pregunta y esta narración que nos da, en este caso, por ejemplo, el capturado, nos explica, nos da detalles, uno le dice, bueno, cuénteme cómo sucedieron los hechos, cómo fue la transición de todo. Entonces, esta persona lo cuenta, pero sin embargo, cuando está contando, se le van detalles muy importantes cuando uno está en sala de audiencia, detalles que no pueden quedar ahí en el tintero, sino que uno debe tratar de persuadir al personaje, en este caso el imputado que uno está defendiendo, para poder sacar lo mejor de él, o sea, como una narración exacta. Entonces, ¿cómo se logra una narración exacta? Se puede hacer de forma escrita, que él nos narre de manera escrita, detalle a detalle, para tener como una base sólida de uno poder contrainterrogar y poder preguntar, para que no queden como hilos sueltos, sino que la narrativa, o sea, de lo que estamos hablando, de los hechos que pasaron, sean un consecutivo exacto. Entonces, si uno hace como una especie de contrainterrogatorio y le pregunta a su defendido cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó, entonces él le va a decir, no, el camión venía de norte a sur, yo iba atravesando la avenida de oriente a occidente cuando escuché los disparos. ¿De dónde vienen los disparos? Los disparos vienen por parte del victimario de la siguiente manera. Entonces la persona le explica a uno todo el sucesivo de lo que pasó. ¿Qué les recomiendo? Bueno, después de hacer todo este ejercicio, entonces usted empieza a preparar su audiencia. Ya tiene que enfrentarse el juez a la fiscalía, ya luego de haber hablado con su defendido. Muy importante escuchar a la familia y como apersonarse de lo que está sucediendo. O sea, que es una situación bien complicada por la que están pasando y que uno debe participar de manera muy activa, de ser muy eh, como compenetrado con la situación de las personas, porque no siempre los imputados pues son culpables. A veces a la gente le indilgan hechos que jamás han cometido o por el hecho de estar en el lugar equivocado. Bueno, mi recomendación para que preparen la situación, para que preparen su audiencia, es, por ejemplo, reciben el documento, reciben como los hechos importantes en un documento, ejemplo, como este, y van chuleando, van chuleando lo que necesitan, se van preparando. Es muy importante, por ejemplo, tener marcadores con colores para que usted no se le vaya ningún detalle y las audiencias suenen más fluidas. La gente le da a uno ciertas explicaciones, hay ciertas cosas que quedan ahí como en el limbo, entonces uno como que subraya, porque a veces la memoria traiciona. Uno está en la audiencia, por ejemplo, en una audiencia de imputación, y si uno tiene digamos, un texto, se va preparado. Generalmente de izquierda a derecha va todo el análisis y la vaina. Usted lo que tiene que es subrayar como lo más importante, como lo más relevante para no perder el hilo conductor y tener claro en qué situaciones va. O sea, cuál es el paso a paso, qué debe seguir. Entonces, si se subraya de pronto con colores, es una buena alternativa para mantener ese hilo conductor y que no empiece uno a titubear y a divagar y a hablar cosas como un poco incoherentes, sino que todo tenga coherencia con lo que se está haciendo y con lo que se está planteando. Bueno,
En cuanto al escrito de acusación, uno debe ser como muy sagaz en ese sentido, porque no debe permitir que queden cosas que no tienen relevancia dentro del escrito. A veces hay cosas que no están aportando y sí están enriqueciendo a la parte del que está juzgando, que en este caso es la fiscalía, el que está acusando, perdón. Entonces usted llega y hace ciertas observaciones que pueden ser muy significativas a futuro. Si uno encuentra falencias en el escrito de acusación y que no concuerda con lo que su cliente le dijo, con las cosas que usted conoce del caso, pues es el momento justo para hacerlas ver, hacerlas notar y que sean corregidas. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pide una corrección en el escrito de acusación para que de esta manera la audiencia fluya mejor a favor suyo, a favor de su defendido. Esto se hace delante del fiscal, se hace delante del juez para que el fiscal tome las debidas correcciones y se organicen mejor las ideas para poder usted actuar de manera adecuada en la defensa, en el bienestar de la persona que le están indilgando estos hechos. En cuanto a las aclaraciones que se hacen en el escrito de acusación, pues deben ser muy objetivas. Las debe llevar muy claras y tratar de exponerlas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si usted no es claro, no es como muy específico en las aclaraciones del escrito de acusación, lo que puede es crear un caos y más bien como confundir. Usted no puede dar información que de pronto afecte a su cliente, que de pronto sea, digamos, contraproducente en su proceso, porque si usted, digamos, hace aseveraciones o unas aclaraciones que no deben ir en el momento, porque también a veces es mejor callar, a veces es mejor quedarse calladito y escuchar y no tratar digamos, contaminar, porque usted puede con ciertas aclaraciones, usted lo que hace es contaminar al juez. El juez no, como que no estaba muy empapado, como que no tenía la suficiente atención en lo que estaba escuchando y se le habían ido ciertas cositas. Pero si usted hace ciertas aclaraciones, entonces lo que hace es contaminarlo. Y si lo contamina, pues las decisiones van a ser distintas. Entonces hay que ser muy cuidadoso en las aclaraciones que se hacen en el escrito de acusación para que no se vuelva contraproducente en su defensa. Bueno, desde luego después de la audiencia de imputación y la audiencia de acusación, es muy importante la audiencia preparatoria. Yo creería que es como la columna vertebral, lo que realmente fortalece todo el proceso. En esta audiencia preparatoria es importante ir con todas las armas puestas porque es una audiencia vital, es de la audiencia más importante. En esa audiencia lo que usted haga o deje de hacer o deje de decir o deje de aportar va a influir en la decisión final cuando se van a juicio. Entonces yo creería que hay que poner demasiado cuidado en la audiencia preparatoria y prepararla con una con una firmeza y una fortaleza única porque es como el eje central de todo el proceso. Es la audiencia más importante y hay que estar como con toda la estructuración de la audiencia preparatoria. Quisiera hablarles también de los alegatos de apertura que tienen diferencia con los alegatos de conclusión, aunque hay gente que tiende a confundirlos. Los alegatos de apertura son como una narración que se cuenta a manera como de fábula, donde siempre estamos hablando a futuro. Va a pasar, puede ser, tal vez lleguemos a, siempre marcando el territorio que se va a hacer y lo que se va a llevar hasta el final hasta llevar a juicio.
son los alegatos de apertura. Hay personas que se dicen que no son importantes los alegatos de apertura, pero yo pensaría que sí, porque está usted como cuadrando el terreno para posteriormente eh, inducir o traer a colación lo que usted va a argumentar en juicio. Los alegatos de apertura son, creería yo, demasiado importantes para que el juez se dé una idea hacia dónde vamos, como para enrutar, enrutar este proceso hacia dónde la defensa quiere llevar este proceso. O sea, yo en los alegatos de apertura me estoy organizando y estoy cuadrando, estoy colocando la pista para poder aterrizar todo este planteamiento que yo llevo en rumbo. Esta es como la importancia y la relevancia de los alegatos de apertura. Ahora, el alegato de conclusión es diferente porque ya es lo que se le dice al juez, lo que yo le probé, lo que yo le demostré, lo que yo le hice ver. Ese es el alegato de conclusión. Es diferente al alegato de apertura porque ya fue lo que se hizo, lo que yo le demostré, lo que le pude probar al señor juez, es lo que yo voy a determinar y voy a finalizar con eso. Entonces ese ya es el legato de conclusión de lo que yo mismo organicé y yo le narré y ahora voy a concluir. Pues esa es la diferencia. Y ya entra uno ante el juez a probarle y a decirle, su señoría, ya más allá de toda duda razonable, mi defendido no tiene nada que ver en este proceso por lo siguiente, porque ya usted demostró a través de la narración, a través del alegato de apertura, del alegato de conclusión, lo que realmente sucede con su defendido. Entonces ya usted tiene como esos parámetros claros y se los especifica ante el juez de una manera clara y concisa. ¿Con qué fin? Con que, con el fin de que él determine y que ya sepa con certeza de cuál es su planteamiento, cuál es su teoría del caso. Yo considero que no debe preparar los testigos, eh, preparar al perito, preparar al procesado, porque en últimas él puede decir, no, no, yo quiero decir mi versión. O sea, el defendido de uno puede decir, yo quiero dar mi versión frente al señor juez, yo quiero que me escuchen, pero ¿qué pasa? Que él puede en sus apreciaciones puede creer, inducir o puede confundir y puede generar que el señor juez, como lo dije antes, se contamine y saque como ese hilo conductor, o sea, uno elaborado una defensa, pero yo considero que es mejor preparar al defendido y más bien tomar la vocería y decirle, permítame defenderlo, permítame organizar su defensa y decirle en los momentos y en los tiempos y en las situaciones claras y específicas para no crear esa confusión, para no crear como esa duda razonable que puede ir en contravía de lo que estamos buscando. Diga, en un ejemplo, la libertad de nuestro defendido. Entonces, yo sí pienso que es muy importante preparar a nuestro prohijado y preparar los testigos para que todos vayamos en la misma ruta y de esta manera concluir de una manera adecuada, más clara, con el fin de tener unos resultados más acertados a favor del defendido y pues de esta defensa. Ahora vamos con el contrainterrogatorio. Yo considero que el contrainterrogatorio es muy importante porque aclara ciertas dudas y se puede concluir mejor. Uno debe no tenerle miedo al contrainterrogatorio porque generalmente todos tambaleamos y a veces preferimos no contrainterrogar,
pero perdemos una oportunidad vital. ¿Por qué? Porque este testigo nos puede dar más claridad, nos puede como enrutar por la vía que es, y las mismas respuestas, o sea, uno empieza a hacer las preguntas y las mismas respuestas nos van generando la siguiente pregunta. Cada vez que le preguntamos a un testigo algo, este siempre va a generar una respuesta que nos da la pauta exacta para ir al siguiente, a la siguiente, el siguiente cuestionamiento. En cuanto, digamos, a la actividad que se hace en audiencia, que le paso el escrito para que refresque memoria de, digamos, un informe de policía. Un policía que gestionó un caso y llenó su informe hace 2, 3 años, pues no recuerda mucho de lo que pasó en ese momento. Sin embargo, a veces uno comete el error de pedir que le muestren el documento para que se acuerde la fecha, porque se pregunta que qué fecha se pasó tal cosa. ¿Usted se acuerda qué día y qué fecha realizó tal allanamiento, tal captura? Entonces, pues generalmente, pues tantos casos y tantos procesos, pues la policía no se va a acordar, o el patrullero, o el que sea, no se va a acordar. Entonces uno necesita que vean ese escrito para que se acuerden de la fecha, pero pues él aprovecha para echar una ojeada de todo el escrito de acusación, y pues eso puede ir en contravía, porque a veces ellos omiten detalles o ciertas cosas que no pueden recordar porque definitivamente pasó hace mucho rato. Y cuando ya uno les da la oportunidad, o sea, se les da el documento para que vean una fecha, para que vean una hora o un momento, entonces ellos aprovechan, le dan una leída y ya automáticamente se acuerdan de todo, y eso puede ir en contravía de nuestro defendido. Entonces, esa parte de que, digamos, en un testigo, como por ejemplo un patrullero, quiera revisar el documento, quiera revisar el escrito de acusación, o el informe que él mismo realizó para refrescar memoria, pues eso va en contravía de nuestro defendido. También quisiera hablarles de la impugnación de credibilidad. En ese momento, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, que un patrullero está siguiendo un tipo que va en estado de embriaguez porque se sube al andén, porque empieza a tambalear, porque se baja y se sube el separador, que está manejando en zigzag, por ejemplo. Y esto no aparece todo textualmente en el informe que él sí, él mismo respondió. Entonces, la persona no se acuerda, en este caso el policía, el patrullero no se acuerda bien, pero entonces sí le pasan ese informe, eh, el informe, y él se datea y ahí aclara sus dudas, y puede decir de manera contraria, o puede enrutarse o mantenerse en lo que él escribe en su mismo informe. ¿Qué pasa? Que si usted le muestra ese informe al final, primero sin temor, le pregunta: ¿usted pertenecía al cuadrante tal? Sí, que pertenecía al cuadrante tal. ¿Usted qué estaba haciendo ese día, a esa hora? ¿Usted estaba de turno? ¿Usted tenía turno 24? ¿Usted qué se acuerda de ese momento en que usted aborda este vehículo y usted se da cuenta que la persona va en estado de embriaguez? Bueno, por ejemplo, en un accidente de tránsito con muerto a bordo y lo que sea. Entonces, pues él va a decir: sí, yo pertenecía al cuadrante, en ese momento yo estaba de turno, estaba en la estación del Restrepo, y salí a hacer mi ronda. Bueno, en fin, él va a comentar. Luego, cuando usted le pasa el informe, entonces digo: entonces, por favor, lea este informe que usted mismo elaboró, y lea lo que usted escribió ahí, del renglón 7 al renglón 9, por favor. Entonces ahí en ese manifiesto él dice: yo no pertenecía a ese cuadrante, yo transitaba por la vía, me estaba desplazando hacia mi punto de trabajo cuando sucedió la situación, yo lo abordé. Entonces ya eso ya genera duda, y va a favor de nuestro defendido el hecho que él se contradiga. Ya con ese solo hecho ya pierde credibilidad. Esto es muy importante para los alegatos de conclusión, pues el mismo patrullero se está contradiciendo, porque usted le va a decir: pero usted mismo
usted mismo hizo este informe, usted acaba de decir una cosa acá en el estrado y sin embargo al leerlo se contradice con lo que usted escribió en el informe, lo que usted escribió en ese informe no concuerda con lo que nos acaba de decir. Esto ya es un precedente muy fuerte para el juez porque se da cuenta que la persona está mintiendo o no está segura de lo que pasó. Esto en los alegatos de conclusión es muy importante porque pues, nos va a dar finalmente claridad y el señor juez va a tomar una decisión más acertada a favor de nuestro defendido. En el caso, por ejemplo, del perito que la defensa, la fiscalía lo ataca y empieza a interrogarlo y empieza, ataca con fuerza y el perito no puede, que es nuestro perito, no puede argumentar, no puede defenderse, no puede mantener su teoría de lo que está diciendo, mantener su informe, porque la fiscalía generalmente lo ataca para desvirtuar lo que él está diciendo, pues usted ahí es donde uno debe practicar un redirecto, ¿sí? Un redirecto que es interrogar al perito para favorecerlo, para apoyarlo y no dejarlo solo, porque por eso es que muchas veces ellos dicen, no, pues me dejó solo, me dejó botado. Eso no se puede hacer. Es el momento, es un momento de la audiencia que se llama un redirecto, que la fiscalía interroga y quiere como desvirtuar lo que la persona, como que el perito está diciendo. Entonces usted espera que termine la fiscalía y usted empieza a hacer ese redirecto. Entonces empieza a indagarlo y a organizarle como de lo que él, o de lo que él estipuló, lo que él está explicando, de su concepción, de lo que vio, de lo que pudo organizar. Usted sigue haciéndole en ese redirecto, lo apoya de una manera afirmativa, apoyando la teoría del perito, la teoría de la conclusión de lo que él realizó. Entonces usted le hace preguntas, pero usted constató que efectivamente eso se llevó a cabo. Usted llegó al lugar de los hechos y se dio cuenta del cuadro hemático que había ahí. Usted en el informe, usted eh, recogió residuos de cabello, residuos de ropa, eh, bueno, en fin, usted tiene que apoyarlo a él, porque es la teoría de él apoyada por la defensa y enrutada en una sola línea para que el juez determine favorabilidad hacia su cliente. Entonces usted no debe dejar el perito que sea atacado por la fiscalía, sino que usted tiene que aprovechar ese momento de ese redirecto y usted también preguntar con qué fin, con el fin de apoyar al perito. Nosotros como abogados defensores debemos eh, interrogar a nuestro defendido o interrogar a los testigos de manera anticipada. Bueno, digamos, por ejemplo, pongamos los testigos. Entonces, de forma anticipada, usted pregunta con el fin de que desvirtuar un poco la pregunta de la fiscalía. La fiscalía le va a preguntar, ejemplo, y usted como testigo, usted qué estaba haciendo a las 2 de la mañana parado en la ventana observando lo que estaba pasando. Entonces usted de manera anticipada, usted dice, ¿a qué horas se levantó usted cuando observó el hecho? Y la persona le va a decir todo, yo me levanté al baño a las 2 de la mañana y me dio por asomarme por la ventana y vi cuando estaban asesinando a la persona, le estaban disparando. Yo fui testigo de eso, yo lo vi. Porque si usted deja que la fiscalía pregunte primero, entonces ellos le van a decir, pero ¿y usted qué hacía ahí? O sea, usted fue cómplice, usted no denunció, no llamó al CAI, no, por qué no llamó, o sea, siempre lo va a intentar como involucrar en este conflicto, lo va haciendo, lo va a vincular directamente, pues ya está vinculado porque es un testigo, pero pues también depende mucho de como la forma como se pregunte, porque pues la fiscalía, ¿y usted qué hacía ahí a esa hora? ¿Y usted por qué? ¿Y acaso usted por qué se dio cuenta de eso? Bueno, en fin,
Entonces usted de manera anticipada, usted le pregunta qué hacía usted a tal hora levantado. Entonces la persona pues ya tiene el argumento y se va a poder defender. Entonces no le van a lograr desvirtuar lo que la defensa quiere aclarar. También es muy importante en esta audiencia la comunicación no verbal. ¿En qué consiste la comunicación no verbal? Que si usted está mirando, usted se dirige hacia el togado, hacia el presidente de la audiencia, usted siempre lo mira a los ojos, lo mira de frente. Si usted va a interrogar a un testigo, usted se ubica, voltea su silla y se ubica frente al testigo y lo interroga de manera directa, de manera clara, con los brazos, con las manos abiertas, habla con las manos, se mueve y siempre usted tiene como esa conexión con el testigo. O si usted se va a dirigir al fiscal, pues voltea la silla porque el fiscal está al lado derecho y entonces se comunica con él de manera directa mirándolo a los ojos, así él no logre, o sea, si usted no logre tener esa conexión con el fiscal, porque de pronto quiera ignorarlo, pero usted tiene claridad, usted está mostrando seguridad de lo que está haciendo y quiere probarle al juez que usted está conectado, que usted está ahí en sala de audiencia. Entonces usted no se sienta agachado, ni jorobado, ni hacia adelante, ni con la cabeza hacia atrás, ni no sé, o sea, como desgarbado, no, se sienta muy bien y cuando usted tiene esa conexión y le da la oportunidad de hablar, usted tiene que ser muy frentero y estar conectado de manera visual, hacer contacto visual con la persona a la cual usted quiere transmitirle una pregunta o quiere, sí, cuestionar, preguntar, contrainterrogar. Entonces usted tiene, o interrogar, usted tiene que tener esa conexión. Pues igual cuando usted está tiene sus material probatorio, entonces usted va con el traslado, entonces hace referencia, lo muestra, lo traslada, se levanta de su silla, lo lleva, lo acerca y se manifiesta, corro traslado del siguiente material probatorio que tengo en mis manos, para que su señoría lo analice y tengamos claridad de lo que quiero demostrar en esta sala de audiencia. Y lo mismo le corre de traslado al señor fiscal para que él pueda ver de qué se trata lo que usted le está diciendo. Entonces es muy importante esta comunicación no verbal, o sea, ese contacto visual, ese hablar con las manos, ese señalamiento a veces es importante. Eh, pues no siempre es de mala educación, a veces hay que señalar, a veces como ese dedo como acusador o ese, entonces que no quede pendiente, que no haya duda de lo que se acaba de decir acá. Es una situación importante para que el juez tenga en cuenta esta seguridad de la defensa y los resultados sean favorables. Debe uno ser muy coherente con lo que está diciendo. Eh, digamos, entrar en sintonía con lo que uno está expresando, porque si uno tiene la oportunidad de abrir el micrófono y aclarar ciertas dudas o exponer de forma narrativa los hechos sucedidos, pues entonces no puede estar hablando, por ejemplo, de una violación a un menor de edad con una sonrisa en la cara, diciendo pues, que fue accedido y que, pues sí, lamentablemente se dieron los hechos de esa manera y pues, o sea, entonces eso no genera credibilidad y usted también como abogado, como defensor, pues pierde como esa fuerza de lo que está diciendo, o sea, hay que entrar en sintonía con lo que con lo que está narrando. Usted está narrando unos hechos graves, un homicidio, balazos en el cráneo, lo que sea, y entonces usted de manera seria y recibió 3 impactos de bala en el occipital derecho. Ejemplo, porque no puede transmitir un suceso muy trágico, muy fuerte, que es muy significativo para una familia, con una sonrisa y expresarlo como si estuviera contando un chiste. Entonces, esa parte también es importante que debe uno corregir. A veces uno que se suelta, como que se sale de la realidad y empieza a narrar cosas porque como que no estaba compenetrado con el proceso.
no se mete de manera directa y hay que ponerse en los pantalones y como entrar en cintura de las cosas que están sucediendo. Es como una apreciación que quería dejar clara. También quería hablar sobre la persuasión, persuadir. Uno debe de ser muy objetivo en lo que está diciendo y tratar de llevar al juez a lo que uno quiere demostrar. ¿Cómo lo quiero demostrar? Pues persuadiendo la situación, diciéndole, bueno, la situación fue de tal manera, acá mi cliente, mi defendido, no presenta antecedentes, su esposa está limpio, una persona que nunca ha sido vinculada a ningún proceso penal, tiene una vida intachable. En esta situación se presentaron ciertas circunstancias que lo involucran en este hecho delictivo, pero quiero hacerle ver, su señoría, que es una persona que ha llevado una vida tranquila, que tiene, a pesar de sus 46 años, jamás ha tenido un inconveniente con nadie, ni tiene anotaciones por ninguna índole, tiene su hoja de vida transparente y como lo pudo corroborar acá el señor perito, no se encontraron no se encontraron muestras de violencia, de agresión por parte del señor acá, que le están imputando los siguientes cargos. Entonces, hacerle como esa referencia, el perito no encontró nada en contra de mi defendido. La fiscalía no tiene material suficiente para indilgarle esos delitos, pues es una persona que jamás ha tenido inconvenientes y su trasegar por la vida ha sido intachable. Entonces quería traer eso a colación, su señoría, para que se le tenga en cuenta. Entonces, como ser persuasivo en ese sentido, o sea, afianzar las virtudes, lo más relevante, lo más importante de resaltar de esta persona, que haga que el juez como que sí, se sienta persuadido por esa argumentación. Esto para favorecer a la persona que estamos defendiendo. Y pues ya finalizando, pues, ¿qué les puedo decir? Hay que mantenernos tranquilos con una buena postura, sentarnos bien, no mostrarnos nerviosos, no tener muletillas muy marcadas, evitar estarse rascando o dando esa sensación de nerviosismo, sino que se va a mantener muy tranquilo. En las técnicas de oralidad pues son muy versátiles, o sea, hay que mostrar con mucha firmeza, con mucha frescura, pero que se vea la preparación, que no mostrarle, o sea, uno no debe demostrar sus debilidades, o sea, no debe mostrarse débil, hay que mostrarse fuerte, porque como usted se muestre, como lo que usted proyecte, sus inseguridades, su falta de preparación, se va a ver reflejado fácilmente. El juez, el fiscal, su mismo defendido lo va a notar y entonces eso deja mucho de qué hablar de usted. Eso lo aprendí de mi profesor Arsenio Velandia. Uno no debe mostrar su lado flaco, hay que manejar los nervios, hay que ser valiente y manejar ese estado de nerviosismo, esas debilidades hay que ocultarlas. Y como decía mi profe Arsenio, o sea, que no se note el miedo. Esa es una enseñanza que me llevó de este módulo de oratoria y se lo agradezco, doctor, por enseñarme lo que me enseñó y pues espero haber capturado lo más importante y lo más relevante de lo que he aprendido a su lado.
Bueno, me despido de todos, espero que les haya gustado y mis aportes sirvan de algo. Yo sé que en nuestro curso todos son muy fluidos, son muy hábiles, son litigantes de verdad, de trabajo, de que tienen mucho bagaje. Nosotros, o sea, nosotros no, yo hablo por mí, no quiero hablar por los demás. No tengo esa misma pericia, no tengo esa misma habilidad. De pronto no he tenido tanta experiencia laboral. Em, sí, no he aprendido sobre la marcha, o sea, no, digamos que en la universidad llega gente con unas habilidades enormes porque lo han practicado toda la vida, o sea, son el mismo trabajo les ha enseñado ciertos comportamientos, ciertas técnicas y la experiencia, o sea, la experiencia no se improvisa y la experiencia de mis compañeros de clase se nota cada miércoles, cada jueves, cada viernes de clase, cada vez que tenemos oportunidad, pues la experiencia de ustedes, doctores y doctoras, es muy notoria. Y pues quiero concluir con que para mí es un privilegio aprender al lado de los que saben. Y todo mi respeto para ustedes. Son muy sabios y gracias por compartir todo ese conocimiento y esa experiencia laboral con todos nosotros o conmigo. Uno debe hablar por uno mismo. Entonces, muy amables y que pasen un buen día.